nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo. www.lavozdelsur.com.ar. Buenas tardes a todos, como les hemos prometido, tenemos el bloque serio muy importante sobre todo en nuestra historia, pero también tenemos que entender, o por lo menos yo lo entiendo así, y está bueno que nos escuchemos entre todos, que incumbe también a nuestro presente. ¿No es así, profesor? Y con este "es así, profesor", le paso la palabra. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de un personaje nefasto en nuestra historia, que es Jorge Rafael Videla, donde se cumplen 6 años de su muerte. Jorge Rafael Videla nació en Mercedes, ¿sí? De una familia de clase media acomodada, ¿no? Donde va a empezar a hacer carrera militar, ¿sí? En el colegio. No había universidad, obviamente, y tuvo que hacer eso. No tiene nada que ver, digamos, uno puede estudiar en la carrera militar y no necesariamente desistir de la universidad. En fin, ya viene de familia, digamos, ligados a la política, ¿no? Como su tatarabuelo, que fue uno de los líderes unitarios, o su abuelo, que fue gobernador de la provincia de San Luis durante el orden conservador, haciéndose reconocido del ambiente militar. Uno de sus legajos decía que era un hombre apolítico, ¿sí? Algo interesante, ¿sí? De esto. Algo que escucho constantemente en el siglo XXI. Y que Cafiero, ¿sí? Funcionario durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en el año 74, lo califica como un hombre que no tiene intenciones de realizar un golpe. Entonces aconseja a que lo designen como comandante en jefe del ejército. Como sabemos, apoyado por diferentes grupos como la iglesia, empresarios, los grupos más concentrados, ¿sí? De nuestra historia, realizaron un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, donde empezó una dictadura de las más terribles de nuestra historia argentina, dejándonos con 30.000 desaparecidos, ¿sí? Se calcula más o menos 30.000, y alrededor de 600 bebés secuestrados, ¿sí? Durante la gestión de Videla en estos años de dictadura, recalcar que fue la dictadura más larga, la más extensa, se denomina proceso de reorganización nacional, o así como se quieren llamarla, porque justamente había que reorganizar la nación que se había desorganizado, ¿sí? Y haciendo alusión al periodo de Roca, ¿no? De la organización del Estado Nacional. Entonces había que reorganizar la nación, ¿no? Un nombre que no se puede decir, no eso se llama proceso de reorganización nacional, sino que es una dictadura militar, ¿sí? Un gobierno de facto. Comienza toda una política de vejaciones a los derechos humanos, ¿sí? Donde especialmente va dirigido hacia obreros y estudiantes, ¿sí? Jóvenes en su mayoría. Se abren alrededor de más de 300 centros clandestinos de tortura y exterminio, donde las personas no tenían un derecho a un juicio, ¿sí? Por eso se habla de terrorismo de Estado, ¿sí? Especialmente va a ir dirigido a intelectuales y a obreros, ¿sí? Una fuerte resistencia a la dictadura militar, algo que es interesante también destacarlo, que se piensa que la gente como que vio el golpe pasar y que no resistió. No, una fuerte resistencia, ¿sí? Desde los medios de comunicación, desde el ámbito sindical, pero como les comenté, fue la dictadura más terrible, la más feroz que hemos tenido, donde no solamente en cuanto a la represión, sino en cuanto también en lo económico, con el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Si alguien quiere tocar la mesa, que es de madera, lo puede hacer. El otro día fui a la Feria del Libro y hay una placa a esta persona que se le otorga en el 76. Sí, incluso digamos, en la rural, quería aclarar eso, no sé. En la sociedad rural, un dato no menor, ¿no? Un dato no menor, digamos, la sociedad rural, digamos, que concentra los grupos más conservadores de nuestra historia argentina, ¿no? Desde 1810. Debido a las torturas, con el Mundial 78 también, donde se trata de ocultar todo lo que estaba pasando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979 llega a nuestro país y se tratan de ocultar todos los centros clandestinos, ¿sí? Entonces cuando llega la comisión es como que acá no había pasado nada, y la dictadura lamentablemente saca un lema, ¿sí? Que dice los argentinos somos derechos y humanos, ¿sí? Unas calcomanías que se pegaban en los autos, ¿sí? Para desmentir esa campaña sucia que denominaba la última dictadura militar. Aparte del plan de Martínez de Hoz de desindustrialización, apertura de las importaciones,
¿sí? Qué medidas llamativas. La bicicleta financiera, la famosa plata dulce, y donde hay una fuerte deuda, en crecimiento de la deuda externa, ¿no? Donde la deuda de capital privado, como por ejemplo el Grupo Macri, digamos, cuando el ministro Domingo Cavallo fue presidente del Banco Central, estatiza la deuda privada y la hace pública. Sí, algo interesante también. Es como que yo le deba plata a alguien, sí, pero la pagamos entre todos. Exactamente. ¿Puedo hacer eso también? No, en realidad no se puede, pero bueno. Lo hacen siempre. Bueno, más allá de no solamente, digamos, una persecución a obreros y estudiantes, también a intelectuales, ¿sí? A estudiantes. Todos sabemos la famosa noche de los lápices, ¿no? Lamentable en nuestro país, donde los chicos hoy en día tienen el boleto estudiantil. Bueno, Jorge Rafael Videla va a dejar el poder en el año 1981, la dictadura va a seguir, ¿sí? Pero justamente deja el poder debido a las diferencias que tiene con sus compañeritos de armas. Con la llegada del retorno de la democracia, digamos, el expresidente Raúl Alfonsín va a realizar el famoso juicio de las juntas, donde va a ser condenado a cadena perpetua, ¿sí? Pero por presión de los militares, el presidente Menem va a realizar los famosos indultos, es decir, el perdón de aquellos militares que habían cometido delitos de lesa humanidad, ¿sí? Hablando que son delitos internacionales, no solamente nacionales. Lo triste de esto es que estos tipos andaban caminando por las calles, ¿sí? Y por suerte estaban las madres y abuelas y el grupo de hijos que hacían los famosos scratches, ¿sí? Donde no les dejaban, por ejemplo, estar en ningún edificio, en ningún lugar. Cada lugar que iban hacían un repudio hacia su persona, o los vecinos incluso se mudaban. En 1998 fue preso por sustracción de menores, ¿sí? Pero lo mandan a su casa por la edad. Pero bueno, a partir del 2010, digamos, va a perder ese beneficio con la apertura de los juicios por el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, la bajadita de cuadros. Sí, ¿no? la famosa bajada de cuadro. Y bueno, se lo condena y se lo envía a Campo de Mayo, ¿sí? Bueno, en esos juicios que él se defiende, todo el tiempo está reivindicando la dictadura, ¿sí? Algo terrible, ¿sí? Hablando de guerra interna, ¿sí? Pero bueno, en el año 2012 se lo vuelve a condenar a 50 años de prisión y se lo traslada a la cárcel de Marcos Paz, ¿sí? A una cárcel común, ¿sí? Lo interesante también es que en Mercedes, su pueblo natal donde nació, los vecinos se niegan a que lo entierren ahí en el cementerio, y el honorable Consejo Deliberante de Mercedes también lo declara como persona no grata. Sí, algo interesante también para destacar. No lo querían ni siquiera como muerto, lo querían. No lo querían vivo ni muerto tampoco. Ni muerto ni vivo. Excelente. Bueno, también algo interesante también de nuestra historia, ¿no? Que cuando el último juicio, ¿sí? Antes de que le den la sentencia, él dice que no libró una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado, ¿sí? Así que bueno, Videla muere sentado en el inodoro de la cárcel de Marcos Paz, ¿sí? Me parece también un símbolo de lo que fue. Yo tengo la piel de gallina. Yo también. Bien, profesor, déjeme no nos tenemos que olvidar de cosas como estas. Por supuesto que no. Tenemos que olvidar. Me gustaría también preguntarle más que nada si no cree que el brazo armado de este grupo de extrema derecha, no quiero decir sigue funcionando, pero si lo vincula de alguna forma con la desaparición de Jorge Julio López, por ejemplo. Sí, bueno. Sí, obvio que sí, que está intacto. Incluso si ustedes hablan con capaz nietos, ¿sí? De desaparecidos que fueron secuestrados por los mismos torturadores, es interesante cómo dicen que cómo la jerga se mantiene igual, y cómo siguen hablando de una guerra, ¿sí? Una guerra donde los condenados no tuvieron un juicio, entonces sí, y uno de los atacantes es el Estado. No vale. Entonces es muy difícil, la verdad que es muy triste que en nuestra historia hayamos tenido que pasar momentos como este, ¿sí? Así que bueno. Voy a citar algo que alguna vez leí de Galeano, que dice que el único país que no tuvo dictadura militar en América fue Estados Unidos, porque no hay embajada estadounidense. Como si eso estuviese vinculado a los sectores estos tan conservadores que mencionás. Tenemos unas palabras como para reforzar esta idea, ¿no? Sí, bueno, hay un audio de un periodista que le hace una pregunta con respecto a los desaparecidos,
¿sí? Y la particularidad de Videla dice que los desaparecidos no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Así que vamos a escuchar ese audio para finalizar esta charla y recordar este personaje nefasto. Con una visión así